Si el 28 de febrero me hubieras preguntado a mí o a cualquiera de nuestro equipo de Warfronts qué palabras usaríamos para describir la inminente guerra en Irán, probablemente escucharías algo como devastadora, caótica, implacable, catastrófica o cualquier otra palabra igual de exagerada. La única frase que nunca habríamos elegido para describir esta guerra o cualquier acción que ocurrió durante ella es un golpecito cariñoso. Porque, y esto debería ser realmente obvio, la guerra nunca es amorosa. Y un golpecito es el mayor eufemismo que se ha usado para describir el impacto devastador de lanzar cientos y a veces miles de kilogramos de municiones sobre tu adversario. Pero en una entrevista reciente con ABC, esas fueron las palabras que el presidente estadounidense Donald Trump usó para describir una serie de ataques contra instalaciones militares iraníes a finales de la semana pasada. Ataques que hicieron que los observadores se preocuparan de que un regreso a una guerra a gran escala fuera una posibilidad real. Mientras Trump se apresuró a asegurarle al mundo que el alto al fuego seguía vigente, Irán fue rápido en recordarle a sus vecinos regionales que los tenía en la mira, especialmente a aquellos que creía que ayudaron a Washington a lanzar los ataques. Si bien que el alto al fuego esté siendo puesto a prueba es sin duda una de las historias más importantes de la semana pasada, lo que sucedió antes para desencadenar los ataques y lo que ha pasado desde entonces son igual de importantes. Especialmente ahora que los precios del petróleo vuelven a subir, las conversaciones de paz vuelven a tambalearse y parece que esta guerra podría reavivarse en cualquier momento. La Operación Furia Épica ha terminado. El martes 5 de mayo, durante una conferencia en la Casa Blanca, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció que la Operación Furia Épica había terminado porque Estados Unidos había alcanzado sus objetivos. Rubio agregó que la Casa Blanca preferiría ver un camino hacia la paz y que el presidente Trump quería específicamente un acuerdo de paz. ¿Y sabes qué otra cosa le gustaría mucho ver a la administración? Que los barcos vuelvan a circular por el estrecho de Hormuz después de que el tráfico de contenedores cayera a mínimos históricos. Todo esto es la razón por la que el presidente Trump lanzó el Proyecto Libertad el día anterior, que describió como, cito, un esfuerzo humanitario para rescatar barcos que se estaban quedando sin lo esencial, después de más de 2 meses atrapados en el Golfo Pérsico, fin de la cita. El plan era bastante sencillo. Estados Unidos usaría su poderío militar, alrededor de 15,000 tropas destructores de misiles guiados, más de 100 aviones y muchos drones para escoltar a los buques comerciales varados a través del estrecho, rompiendo el bloqueo iraní. Al final del lunes, el ejército estadounidense dijo que había escoltado a 2 barcos a través del estrecho de Hormuz, pero la operación fue inmediatamente criticada por Teherán, y un barco surcoreano tuvo que ser remolcado a un puerto cercano después de incendiarse tras una explosión. Irán también llevó la escalada más allá del propio estrecho, lanzando ataques con drones y cohetes a objetivos en los Emiratos Árabes Unidos. Abu Dhabi dijo que sus defensas aéreas interceptaron 19 misiles y drones iraníes, lo que resultó en un gran incendio en la zona industrial petrolera de Bajaira, que fue construida para evitar el estrecho de Hormuz. En una conferencia con reporteros, el secretario de Defensa Pete Hegseth advirtió a Irán que Estados Unidos todavía tenía la capacidad de reabrir el conflicto si era necesario. Sin embargo, menos de 36 horas después de que comenzara el Proyecto Libertad, el jefe de Hegseth anunció que la operación se pausaría para permitir que se llevaran a cabo negociaciones. Aunque esta era la razón oficial, según un informe de NBC News, no era el panorama completo. Según el medio, los aliados del Golfo se sorprendieron después de que Trump anunciara el Proyecto Libertad en las redes sociales. Esto aparentemente enfureció tanto a Riad que le dijo a Washington que no podía usar la base aérea Príncipe Sultán ni el espacio aéreo saudita para la operación. La situación era tan tensa que ni siquiera una llamada entre el presidente Trump y el príncipe heredero saudita Mohammed bin Salman pudo resolver el estancamiento. Y ahora quizá te estés preguntando, Simón, ¿por qué Estados Unidos necesita acceso al espacio aéreo saudita para proteger el estrecho de Hormuz? ¿Acaso no tiene muchos recursos en la región, como destructores de misiles guiados que pueden operar desde aguas internacionales? Y sí, eso es cierto, pero no es suficiente. Un funcionario estadounidense le dijo a NBC que, debido a la geografía, Washington necesitaba la cooperación de socios regionales para usar el espacio aéreo a lo largo de sus fronteras. Patrick Winter, editor diplomático del medio británico The Guardian, escribió que este incidente indicaba 2 cosas. Primero, el deseo de Arabia Saudita de poner fin permanentemente a la guerra, y segundo, el temor de Riad de que, dado que el Proyecto Libertad no tenía reglas claras de enfrentamiento, pudiera convertirse en una confrontación naval riesgosa entre Irán y Washington. Aunque Riad levantó sus restricciones más tarde, el Proyecto Libertad sigue pausado al momento de esta grabación. No es que esto significara que las cosas se calmaran, no en este alto al fuego. Después de que los buques de guerra estadounidenses pasaron por el estrecho como demostración de fuerza, Irán les envió una andanada de misiles, drones y pequeñas embarcaciones. Estados Unidos respondió atacando los puntos de origen, lo que nos lleva a los llamados toquecitos. Como mencionamos en nuestra introducción de hoy, estos ataques estadounidenses a activos iraníes fueron lo que Trump llamó toquecitos. Lo que no mencionamos es que el presidente Trump hizo una declaración que algunos observadores consideraron preocupante, y eso es decir poco.
Cuando le preguntaron si el alto al fuego seguía vigente, Trump les dijo a los reporteros que si realmente hubiera terminado, todos lo sabrían. Citando al presidente aquí, no tendrán que preguntar si no hay alto al fuego. Solo tendrán que ver un gran resplandor saliendo de Irán. Pero aunque esa amenaza, al igual que la amenaza previa de Trump de acabar con la civilización iraní, sonó apocalíptica, parece que la diplomacia seguía en marcha en segundo plano. Según varias fuentes que hablaron con Axios, el 6 de mayo la Casa Blanca creía que estaba cerca de lograr un memorando de entendimiento de una página, o MDE, con Irán que pondría fin a la guerra y establecería el marco para conversaciones más detalladas. Como parte del MOU, Irán se comprometería a no buscar nunca un arma nuclear, a una moratoria en el enriquecimiento nuclear y a un régimen de inspecciones reforzado, incluyendo inspecciones sorpresa por parte de inspectores de la ONU. Washington, por su parte, aceptaría un levantamiento gradual y condicionado de las sanciones y la liberación de miles de millones de dólares en fondos iraníes congelados en todo el mundo. Pero después de un par de días de deliberación dentro de Irán, el régimen básicamente desechó el plan y dijo, ¿y si hacemos esto en su lugar? El medio de noticias Tasman, vinculado a la Guardia Revolucionaria Islámica, informó que Teherán quería el levantamiento de las sanciones, el fin de los combates en todos los frentes y el reconocimiento del control de Irán sobre el estrecho de Hormuz. Tasman, además, presentó la respuesta de Irán como un rechazo a la propuesta de Washington, la cual caracterizó como una exigencia de rendición. Y esto hizo que Trump se pusiera furioso. Él escribió en Truth Social, y lo citaremos aquí. Acabo de leer la respuesta de los supuestos representantes de Irán. No me gusta. Totalmente inaceptable. Todo en mayúsculas. Lo que significa que, al menos en el momento en que estamos grabando, estamos atrapados en un limbo donde no sabemos qué pasará después, especialmente considerando que ambas partes están tan alejadas que un acuerdo parece, para todos los efectos prácticos, inalcanzable. ¿Vamos a ver más negociaciones que terminen con ambas partes aún más atrincheradas, o vamos a ver que la guerra se reanude en serio? Como estás viendo esto unas horas en el futuro, hola desde el pasado, puede que ya sepas la respuesta. Pero incluso si las cosas siguen siendo inciertas, hay algo que es seguro. La guerra de Irán puede estar desapareciendo de los titulares, pero esta crisis y sus efectos secundarios están lejos de terminar. Hablando de eso, es momento de dirigir nuestra atención a la otra nación importante, involucrada en este conflicto, Israel. Pero antes de pasar a Israel, tomémonos un respiro rápido para contarte sobre nuestro proyecto más reciente. Fronts.co es nuestro aliado para los suscriptores que les gusta lo que hacemos en Warfronts, pero que también quieren profundizar en historias como esta, entrando en los detalles más nerds sobre los conflictos que están dando forma a nuestro mundo. Cada semana publicamos 2 videos exclusivos, 2 podcasts exclusivos y al menos 2 artículos escritos por expertos que cubren los puntos de crisis del mundo, desde Irán hasta Ucrania y Taiwán. Ya que estás aquí o viendo un video sobre Irán, probablemente disfrutarás nuestro podcast Middle East Roundtable, que básicamente son 90 minutos de discusiones nerds y de buen humor sobre lo que está pasando en la región cada semana. Todo esto cuesta solo $5 al mes o $50 al año. Vale la pena echarle un vistazo si te interesan historias como esta. Y ahora, vamos a entrar en la historia de la creciente crisis entre Israel y otro de los vecinos de Irán, Irak. ¿Una base secreta israelí? Así que el 9 de mayo, el Wall Street Journal publicó un informe explosivo que decía que Israel había construido una base militar secreta en el desierto iraquí poco antes de que comenzara la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. La instalación fue construida en la región del desierto occidental de Irak, una zona vasta y poco poblada que las fuerzas especiales estadounidenses habían utilizado previamente en operaciones contra Saddam Hussein en 1991 y 2003. Según el diario, la base albergaba fuerzas especiales israelíes y servía como centro logístico para la Fuerza Aérea de Israel. También incluía equipos de búsqueda y rescate posicionados para responder en caso de que algún piloto israelí fuera derribado durante operaciones sobre Irán. Pero la existencia de esta base es solo la mitad de la historia. La parte más interesante es el hecho de que casi fue descubierta a principios de marzo, e Israel tuvo que bombardear a las fuerzas iraquíes para evitar que fuera descubierta. Los medios estatales iraquíes dijeron que un pastor local reportó actividad militar inusual en la zona, incluyendo vuelos de helicópteros, y el ejército iraquí envió tropas para investigar. Las tropas quedaron bajo intenso fuego, incluyendo bombardeos aéreos, lo que resultó en la muerte de un soldado y 2 heridos. Se desplegaron más fuerzas en la zona, y según el teniente general iraquí Qais al-Mohammadawi, subcomandante del Mando de Operaciones Conjuntas, descubrieron evidencia de que fuerzas militares habían estado presentes en el área. Y esto hizo que Bagdad se enojara bastante. Al-Mohammadawi dijo a los medios estatales iraquíes que la operación había sido imprudente y se llevó a cabo sin coordinación ni aprobación. Además de palabras duras en la televisión estatal, Bagdad presentó una queja ante la ONU culpando a Estados Unidos por el ataque, y aunque Washington estaba al tanto de la base, una fuente dijo al diario que no estuvo involucrado en el ataque. Y ahora tenemos que señalar 2 cosas. La primera es que durante una guerra, este tipo de operaciones no son particularmente inusuales.
Los espectadores habituales del canal recordarán que cuando 2 soldados estadounidenses fueron abatidos en Irán, Washington estableció un aeródromo en lo profundo del territorio iraní para usarlo como base de operaciones avanzada. En segundo lugar, esta no es la primera vez que Jerusalén actúa contra Bagdad. Según el Jerusalem Post, antes de la guerra entre Israel y Hamás, las fuerzas de defensa de Israel realizaron ataques limitados contra fuerzas iraníes que intentaban usar territorio iraquí como base para lanzar ataques contra Israel. Teniendo en cuenta estas 2 salvedades, este incidente realmente no debería haber sido un gran problema. Sin embargo, se convirtió en una historia enorme debido a su posible impacto en las relaciones entre Israel e Irak. Para que quede claro, esas relaciones nunca fueron buenas desde el principio. Israel e Irak todavía están técnicamente en guerra, como ha sido el caso desde 1948, e Irak no reconoce a Israel. Aunque su relación se puede describir mejor como fría, lo crucial es que no estaba empeorando notablemente, lo cual a veces es lo mejor que se puede esperar. Sin embargo, establecer una base militar secreta en suelo iraquí y luego matar a un soldado iraquí para evitar su descubrimiento, ya sabes, va a empeorar las cosas. Según Seth Job Franzman, corresponsal principal de Medio Oriente en el Jerusalem Post, los medios iraquíes se han dejado llevar por el informe. Ha llegado en un momento particularmente sensible, ya que Bagdad está justo en medio de aprobar un nuevo gobierno después de finalmente decidirse por Ali al-Saidi, un empresario sin perfil político antes de este nombramiento como primer ministro de la nación. Fue elegido después de una campaña de presión sostenida por parte de Washington, que había rechazado la elección inicial de Bagdad, Nahari al-Maliki, con el presidente Trump amenazando con dejar de apoyar a Irak si al-Maliki asumía el cargo. Al-Maliki había servido previamente 2 mandatos como primer ministro iraquí y según Victoria Taylor, directora de la iniciativa sobre Irak en el programa de Medio Oriente del Atlantic Council, Washington lo rechazó debido a sus estrechos lazos con Irán. El hecho de que Irak no pudiera elegir a su propio primer ministro sin la aprobación de Washington y la existencia de una base secreta israelí por cuya protección Jerusalén habría matado podrían considerarse violaciones a la soberanía iraquí en el Medio Oriente en general. Citando a Franzman, este informe podría alimentar la desconfianza hacia Estados Unidos, ya que Irak y otros que lean el informe en árabe en la región podrían ver esto como que Estados Unidos permite una violación de la soberanía iraquí. En un momento delicado, cuando algunos estados del Golfo también están preocupados por el conflicto con Irán, esto podría tener repercusiones. Fin de la cita. Si la cuestión de la soberanía iraquí tendrá un impacto en la relación de Washington y por extensión de Jerusalén con los países del Golfo, solo el tiempo lo dirá. Sin embargo, el hecho de que Arabia Saudita no estuviera dispuesta a permitir que Estados Unidos usara sus bases y su espacio aéreo para el Proyecto Libertad, aunque esos derechos fueron restaurados posteriormente, es un indicador de que no todo está bien en la región. La forma en que termine finalmente esta guerra será un factor determinante enorme en la manera en que se configure la relación de Washington con los estados del Golfo en el futuro. Altos funcionarios del Golfo le dijeron al Wall Street Journal que existe el temor de que cualquier acuerdo para poner fin a la guerra se enfoque más en el aspecto nuclear, que es la principal preocupación para Estados Unidos e Israel, en lugar de los misiles y la red de aliados de Teherán. Si la administración de Trump logra con éxito encontrar el equilibrio y conseguir un acuerdo que aborde las preocupaciones de Washington, el Golfo e Israel, lo cual, siendo justos, es una tarea sumamente difícil, entonces Washington podrá salvar su credibilidad. Sin embargo, si Washington decide priorizar la cuestión nuclear y dejar de lado las preocupaciones del Golfo, entonces el Golfo podría decidir que es momento de buscar un socio de seguridad más allá de Washington. Ya hemos visto pequeños pasos, como las capitales del Golfo haciendo acuerdos con Ucrania para obtener drones interceptores en contra de los deseos de la administración de Trump. Cómo podrían ser los grandes pasos es algo que nadie puede predecir. Y finalmente, apartamos nuestra atención de Medio Oriente hacia China, a una historia que podría tener implicaciones de gran alcance para la guerra de Irán. El miércoles 13 de mayo, el presidente Trump llegará a China para una reunión bilateral con su homólogo chino, Xi Jinping. Durante la reunión, los dos presidentes discutirán una amplia variedad de temas, incluido el tema principal de este video. Esta reunión se da en un momento particularmente sensible para la relación de Estados Unidos con China, ya que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, acusó a China de, cito, financiar al mayor patrocinador estatal del terrorismo al comprar el 90% de la energía de Irán. Washington ha hecho más que solo acusar a China. Impuso sanciones a 3 empresas chinas por proporcionar imágenes satelitales a Irán, que éste utilizó en sus ataques contra objetivos estadounidenses. Antes de esto, Washington también sancionó a 5 refinerías chinas por sus vínculos con Irán. Posteriormente, China ordenó a las empresas del país que ignoraran las sanciones estadounidenses, diciendo que restringían el comercio de manera ilegal y violaban las normas internacionales. Además de proporcionar dinero a Irán a través de la venta de petróleo e imágenes satelitales, China, según una investigación del Telegraph, también ha estado suministrando a Teherán productos químicos para impulsar sus misiles balísticos. China también ha vetado los esfuerzos para condenar el bloqueo del estrecho de Hormuz por parte de Irán en el Consejo de Seguridad de la ONU. Dada toda la ayuda que Pekín le ha brindado a Irán, podría ser fácil, incluso tentador, concluir que China está apoyando a Irán para enfrentar a Estados Unidos.
Ese argumento se vuelve aún más convincente después de saber eso. Según el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, Estados Unidos ha estado agotando sus reservas de interceptores de misiles estratégicos, del mismo tipo que necesitaría desesperadamente en una pelea contra Pekín y a un ritmo extremadamente rápido. En solo 7 semanas de la guerra, Washington ha utilizado al menos el 45% de su reserva de misiles de ataque de precisión, al menos el 50% de sus misiles THAAD, que se usan para interceptar misiles balísticos, y casi el 50% de sus misiles interceptores de defensa aérea Patriot. Además, China está obteniendo mucha información sobre cómo operan las fuerzas estadounidenses, a qué son vulnerables y qué funcionaría bien en caso de que ambas naciones entraran en guerra. Por esas razones, aunque no fuera por otra cosa, China debería estar encantada de ver a Estados Unidos atascado en una larga guerra cinética con Teherán. Sin embargo, Pekín ha estado impulsando la paz de manera discreta. Según la Associated Press, China ha estado extremadamente activa tras bambalinas, presionando a Irán para que encuentre una solución diplomática a este conflicto. Incluso el presidente Trump dijo que creía que China instó a Irán a negociar el alto el fuego que está vigente actualmente. Fuentes diplomáticas le dijeron a la AP que Pekín probablemente utilizó su influencia económica sobre Irán, el hecho de que compra el 90% del combustible iraní, para obligar a Irán a sentarse a la mesa de negociaciones. Esta es una afirmación que China no ha confirmado porque, según Yashi Li, investigador de la Escuela de Estudios Internacionales S. Rajaratnam, confirmarlo haría que China pareciera parte de un marco de seguridad liderado por Estados Unidos. Ahora, China no está haciendo nada de esto por altruismo. Dado lo interconectada que está la economía global, las repercusiones del cierre del estrecho de Hormuz aún afectan a China, incluso si todavía puede importar algo de petróleo desde Teherán. Además, China tiene lazos económicos cada vez mayores con otras naciones de la región, así que mientras más se prolongue la guerra, más daño causa a las inversiones y relaciones comerciales de Pekín en todo el Golfo. Una semana antes de la visita del presidente Trump, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, se reunió con su homólogo chino, Wang Yi, en Pekín, siendo esta su primera visita a China desde que comenzó la guerra. Durante la reunión, él llamó a China un gran amigo de Irán, mientras que Yi pidió la reapertura del estrecho de Hormuz y el cese de todas las hostilidades. Es en este contexto que el presidente Trump viajará a China. Por el momento, no sabemos cómo se desarrollarán estas conversaciones. La bola de cristal sigue sin funcionar. Sin embargo, un alto funcionario de la administración dijo a la prensa que Trump podría ejercer presión sobre China para que China, a su vez, ejerza más presión sobre Irán para llegar a un acuerdo. Pero Trump podría no necesitar ejercer demasiada presión. Como señaló el Wall Street Journal, si el presidente Xi logra concretar un acuerdo de paz, será ampliamente reconocido como un estadista global que intervino justo al borde de una posible escalada militar. Y ese tipo de victoria diplomática podría valer más que la satisfacción del Partido Comunista Chino al ver a Estados Unidos atrapado en una guerra prolongada sin una estrategia de salida. Lo que suceda el jueves en Pekín y en otras partes de la región afectada por esta guerra, pueden estar seguros de que estaremos aquí para mantenerlos informados. Gracias por vernos.